Hola otra vez. Vamos a ver ahora, como veis, a la amiga ya lo hemos visto. Vamos a entrar, por ejemplo, en Amstrad. Veis que las instrucciones son un poco especiales. F6 para salir, CAT para el menú, ahí me refiero a cómo lanzar el juego, y solo se usa el teclado. Voy a elegir entrar y, por ejemplo, Space War. Con esto lo único que le decimos al emulador es que en la disquetera, en el floppy, hay un disco que contiene el juego. Entonces escribo cat en el teclado, enter. Me dice que escriba run, comillas, space war, comillas. Y ahora lanzaría el juego. Vamos a esperar un poco, algunos de estos son carga en tiempo real. El 3 para jugar. Este juego parece que está en francés. Y ahí está el menú principal. Creo que aquí se elige un tipo de juego. Vamos a dar el 2, por ejemplo. A ver qué pasa. Vale. Ni idea cómo se juega este juego, pero bueno. Hasta ahí. Como vemos en el menú principal, ahora tengo que pulsar F6 para salir. Voy para atrás con la B. Apple no voy a entrar porque, bueno, es demasiado sencillo. Realmente es como si fuese el MS2 de PC. Tenéis ahí las teclas F1 y F10. Atari ST. Vamos a elegir un juego con la A. Este parece que es el Barbarian. Vemos abajo a la izquierda información sobre las disqueteras. Parece que está cargando el juego desde la disquetera A. Creo que está en modo acelerado, así que debería tardar poco. Si no, lo voy a acelerar. Bueno, hubo que saltarse un poquitín, pero el juego ha cargado. Según vimos en las instrucciones, hay que darle a F12 para el menú principal, donde podemos configurar un montón de parámetros, memoria, sonido, dispositivos, teclado, ratón. Esto puedes jugar con ello. Voy a salir usando el ratón. Doy a la B, menú principal. Commodore 64. Yo era uno de estos, de los jugones. Vamos a lanzar, por ejemplo, comando. Este es uno de los pocos donde podemos usar solo la Time Machine para manejarlo. Elegir lanzar el juego con A. Y ahora está cargando el juego. Quizás tenga que acelerarlo un poco porque creo que es en tiempo real. Vamos a ver. Ha tardado un buen rato, pero así era la carga de este cassette. Y ahí está el juego. Creo que se puso una tecla. No, hay que darle barra espaciadora. Aquí dice que arriba que pulse espacio para leer y run stop para empezar. La equivalencia al run stop, que era una tecla especial en Commodore, es la tecla escape. Voy a darle ahora escape. Podría darle a la Time Machine también. Y aquí ya nos pide que si queremos cargar la tabla de puntos, restablecerla con la R. Y por fin aquí estamos con la super música de Rob Hubbard. Disparo y puedo usar el mando de Time Machine. Yo disparo con la A y la B para jugar. Sería el botón de pausa F1, iría al menú con el que puedo cambiar varias cosas, los controles, lo que queráis, y por supuesto salir. Doy a la A. Tenéis varios juegos, como veis. Este es bastante aburrido, es el MS2 de toda la vida.
Este es el Mac con su entorno gráfico de 1984. Vamos a echar un vistazo. Y este es el emulador de Macintosh. Se pierde un poco el menú por arriba, pero bueno, os hacéis una idea. Es como un entorno gráfico, el abuelo de los entornos gráficos. Así que necesitáis trabajar en algo. Aquí tenéis todas las herramientas que os ofrece el Mac. Por supuesto, algún juego también supongo que podéis usar. Bueno, se sale dando aquí a cerrar, shutdown, y salimos. MSX. Aquí tenéis algunos juegos. Este no funciona demasiado bien, tenéis que quizás adaptarlo a vuestras necesidades. La B. Aquí en ports hay ciertos juegos de dominio público ya, como en Quake. Vamos a echar un vistazo. Este creo que básicamente podemos usarlo con la palanca. Doy a la B, nuevo juego y a correr. Con la Y disparo, con la de salto. Hoy se mueve bastante bien. Voy a darle a escape. Ya la ven. Estos son muy interesantes. Aquí veréis algunos en español. Vamos a entrar en el lanzador. Esto que veis aquí son como partidas guardadas. Y este es el lanzador. Vamos a echarle un vistazo. Bueno, este es el menú principal del lanzador del SCAM. Virtual Machine, como veis aquí. Esto eran aventuras gráficas. Usabas el ratón, elegías, abrías cajones, cogías cosas. Probablemente os suene. Elegís el juego, hay alguno que está traducido al español y dais Start. Una vez empecéis a jugar, lo que hace es grabar como una partida donde podéis volver a ese mismo punto. Voy a darle Start. Y esto ya sería el juego. Esta es la introducción del juego. Están todo ahí. No, es que eran muy entretenidos estos juegos. Podéis echar unas cuantas horas con ella. Si no recuerdo mal, con F6... No, F5, perdón. Puedo salir otra vez al lanzador o simplemente salir del juego. Bueno, eso era el SCAM. Voy a darle a la B. Y por último, el famoso ZX Spectrum. Vamos a elegir, por ejemplo, Rainbow Island. Le damos. Este es el Rainbow Island emulado en ZX Spectrum. Aquí creo que podemos usar prácticamente solo las teclas de la Time Machine. Por ejemplo, se da Start, mete moneda y se daría la A. Perdón, a la B. Puedo jugar. Bueno, eso era Rainbow Island. Atrás. Y esos son todos los ordenadores que se emulan con la Time Machine. Espero que os haya sido útil. Hasta la próxima.